Ser podcast. La Ventana, en Ser Podcast. Pues arrancamos tercera hora de Ventana, abrimos la ventana del cine con Carlos Marañón, director de Cinemanía. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana, claro, se va notando agosto, ¿no? Tenemos menos estrenos que de costumbre, pero bueno, sí es verdad que este viernes llega a las salas una película que, en teoría, ya veremos, ¿no? Pues está llamada, o puede estar llamada a ser uno de los grandes éxitos de esta temporada del cine español. La segunda parte de Campeones, que es Campeonex, con X. Y en esta segunda parte el equipo de los amigos pues deja el baloncesto, eso sí, lo deja por error, y claro, se apunta a un torneo de atletismo. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos. Bien. ¿Y tú qué experiencia tienes? Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me refiero como entrenadora. Ah, eso cero. Nosotros jugamos al baloncesto porque nos encanta. Si están motivados con el baloncesto, imagínate con... Inscrito positivamente en la modalidad de atletismo. ¿Con el atletismo? Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto. ¿Qué va? Ya no. ¡Mierda! ¡Qué cagada! Así que, atletismo. Ya me explicarás cómo lo has hecho. No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretenda obtener unos resultados óptimos. Hola. Perdona que no me levante. Lo de la silla es de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayáis notificado a la familia. ¿Y si le pasa cualquier cosa? Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas. A mí esto me parece un peligro. ¡Bingo! Bueno, Carlos, pues este es el punto de partida, ¿no? Del baloncesto al atletismo, y a partir de ahí, ¿qué te ha parecido? Pues sí, no solo dejamos a Santiago Segura, el papel de ser el cineasta que lleva a la gente, a los españoles al cine, ¿no? Está también Javier Fesser también que lo lo hace, ¿no? logró con su primera parte. Sí, bueno, la primera parte se ha hecho una versión ya en Estados Unidos, con Woody Harrelson. En 3 países. ¿Eh? En Estados Unidos, en Alemania y hasta en Arabia Saudí. Hay 3 países. Además es muy curioso porque por contrato tienen que cumplir 2 condiciones. Una, que los actores sean realmente discapacitados, los que hacen los papeles, no pueden ser actores haciendo de. ¿Ya? Y otra, que entre comillas, perdón por el spoiler, me la juego, la última canasta no puede entrar, no digo más. Porque imagínate los americanos con los finales felices como son, ¿no? O sea, que el final feliz no está vinculado a los éxitos deportivos. Me estoy acordando, ¿no?, de que aquel anuncio de Antonio Resines, efectivamente. Exacto, bueno. Pero bueno, esa era la primera parte. Esta segunda parte, ¿qué tal? Pues está en la línea, está bien. Ha perdido un poco de capacidad de sorpresa, obviamente ya sabemos lo que vamos a ver. Pero yo creo que encuentras de nuevo, sobre todo, bueno, ese personaje de Jesús Vidal, ese marín que sigue siendo un rey casi del cine mudo, con sus gestos y con sus Se llevó el Goya. golpes. Se llevó el Goya a actor revelación. Aquí ya no va a poder competir por esa categoría, pero la verdad es que la peli funciona igual. Han dado un pasito más, ya no es solo la discapacidad intelectual, ahora es la discapacidad funcional, que es la de las personas que obviamente el movimiento lo tienen muy limitado, y eso en los deportes, pues fíjate lo que es. Entonces aquí no solo hay un salto, valga la expresión, al atletismo, un salto que, como veréis, está muy vinculado a la discapacidad, en este caso, digamos, más bien de gafe que tiene la entrenadora, que es Elisa Hipólito, que lo hace muy bien, una actriz muy jovencita, sino también al salto a lo que es qué deportes, entre comillas, están más preparados para los discapacitados funcionales, donde además pueden competir completamente en cualquier categoría. Y aquí entra un poco el tema de los videojuegos. Claro. Y está muy bien traído. Se incorpora también un actor que es un youtuber, exacto, ¿no? Exacto, que es youtuber y es gamer, que es Brian Albacete, que es Brian Aitor. Brian ¿no? Aitor, ¿verdad? Queda eso. Que tiene también muchísima gracia. Entonces, claro, ahí
es que no hay ninguna diferencia. Muchos discapacitados funcionales pueden a lo mejor no moverse, pero hay unas herramientas que pueden hacer servir y competir en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, con lo cual se abre un mundo de posibilidades, no solo para ellos, sino para que nosotros entendamos muchas veces estas circunstancias. Luego ya no está Javier Gutiérrez, claro. Eso que se pierde por ahí quizás se gana en frescura porque pues parte del reparto. Y la entrenadora es Elisa Hipólito, ¿no? La hija de Carlos Hipólito. Eso es, muy joven, 21 años creo que tiene, y ya digo que es de un personaje porque todo le sale mal, es muy gafe, no porque ella no quiera, sino que digamos que le han vestido así el personaje, y la verdad que funciona muy bien, y porque no, en este caso obviamente Javier Gutiérrez es un actorazo y le echas de menos su carisma, pero también esa parte de que él era un poco también protagonista compartido, aquí la pierden, aquí es el grupo completamente el que tiene el protagonismo, es absolutamente coral, como sabéis, claro. Y las incorporaciones van más por esta parte, ¿no? Más humanista. Así ya no está la sorpresa de la primera entrega, pero bueno, hay historia para la segunda entrega. Y hay mucho gag visual de nuevo, aquí tiene mucho actor de cine mudo casi Jesús Vidal, hay mucho, pues como en las películas de Fesser, las primeras, pues hay mucho gag de lenguaje, mucho, digamos, equívoco de lenguaje que funciona bien. La firma de Javier Fesser, ¿no? Exacto, ahí está. ¿no? Y por supuesto hay mucha buena gente haciendo cosas buenas, y eso pues no está de más pasar 2 horas con ellos en el cine este verano. Bueno, pues no está mal la sugerencia, veremos si funciona como la primera, pero ahí queda. Y esto que suena de fondo es la banda sonora de Los pájaros, el clásico de Hitchcock, porque este viernes nos llega también un documental, ¿no? Sobre, quizá uno de los directores más grandes de la historia del cine. Se llama Mi nombre es Alfred Hitchcock, y lo que se dedica al documental es a reexaminar y revisitar la filmografía de este director, basándose en la voz de un actor que imita la voz original de Hitchcock, Alistair McGowan. Is this working? Yes, Mr. Hitchcock, it's working. Okay. I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. And before I died, I was the most famous filmmaker in the world. My films were like Jimmy Stewart in Rear Window. They loved looking. ¿Funciona? Sí, señor Hitchcock, funciona. De acuerdo. Estoy preparado para contar mi historia. Me llamo Alfred Hitchcock. Y antes de morir, era el director más famoso del mundo. Mis películas se parecían a Jimmy. Claro, que es una pena ver la voz en doblaje, porque el original es verdad que es un actor famoso por imitar voces. Para la comunicación, pero no sirve para llegar a entender qué es lo que ha querido el director, que fíjate, lo ha hecho con la intención, dice que nos queda muy poco para que todo eso lo haga la inteligencia artificial. Mira. Recogiendo yo creo que incluso ya hay armas, digamos, tecnológicas como para poder hacer, porque tenemos grabaciones de Hitchcock hablando, muchas además, porque él presentaba sus series y presentaba muchas cosas, y podría hacerse perfectamente cogiendo sus sílabas, como las pronunciaba, y él ha preferido, digamos, que lo ha hecho voluntariamente, no hacer un ejercicio de inteligencia artificial, sino un toque humano, ¿no? Un actor interpretando a Hitchcock, igual que él, y es lo que defiende él, interpreta la obra de Hitchcock, y como no podemos ver una película nueva, un nuevo estreno de Hitchcock, pues nos quedamos con un documental. Que es una excusa perfecta para repasar, ¿no? Toda su carrera. Su obra, aunque tampoco hace falta, porque le recordamos, ¿no? Siempre está ahí. Empieza a hacer cine en el Reino Unido, de esa época del principio de Sabotage, del 36. En el cine mudo, no hay que olvidar que empieza en el cine mudo, hace películas mudas. De hecho, la primera película, aparte de Sabotage, que llega un poquito más tarde, la primera película sonora del cine británico, que es la suya también, es Blackmail, Chantaje, también se llama aquí La muchacha de Londres. Mira. Y es eso, o sea, que él jugaba y eso fue muy importante para entender su cine posterior. El uso de las imágenes en el cine mudo, eso es lo que le permitía que el suspense fuera visual, y esas veces eso es algo que el cine moderno está perdiendo. Nos cuentan demasiadas cosas, las cosas se recalcan, se cuentan y no se muestran, ¿no? Y el show don't tell es algo que los directores del cine mudo tenían mucho más claro. Qué buena esa formación en el cine mudo. Well, what luck with Mrs. Bell?
Claro, esto que escuchamos de fondo es ya de su época con cine sonoro, Sabotage, que decíamos, un agente de Scotland Yard que sigue la pista de un saboteador que quiere hacer estallar una bomba en Londres. Ahí ya está el suspense que luego marca su cine posterior. Cuando va a Hollywood, ahí ya sí que empiezan a sonar los títulos que todos recordamos, ¿no? Esos grandes clásicos. Y en el 54 llega pues uno de los grandes títulos con uno de sus actores fetiche, ¿no? James Stewart. En ese año llega La ventana indiscreta. Recordamos, quizá no hace falta, pero recordamos que cuenta la historia de un fotógrafo que acaba descubriendo un crimen a través solo de mirar por su ventana. Esperar todo el día para ver esto. ¿Está limpiando? Sí, las paredes del cuarto de baño. Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse. Oh, Estela, cuéntelo de otra manera. ¿Hay alguna forma bonita de contar un asesinato? Qué maravilla. Alguna forma bonita de contar un asesinato. Fíjate, esta tarde empezabais el programa hablando de la formación para los niños. Sí, en el cine. Esta película a los niños les funciona, y lo sé por experiencia, que tengo 3, les funciona divinamente. Es una doble ventana a la película y otra ventana que hay al patio de esa casa donde suceden esos acontecimientos. Claro. Es una película, además, digamos, sí, hay un asesinato, pero bueno, no tiene, digamos, la mordiente que tienen otras de sus películas, como Los pájaros, o sus películas de terror, como Psicosis, ¿no? Pero claro, es perfecta en este caso, para poner a los chavales que empiecen a ver películas de Hitchcock. Tomo nota, anotada queda la recomendación. Igual estás pensando también en algunas que tienen más otro gancho, ¿no? La que llegó unos años después, que para muchos es la mejor película de la historia del cine. Hablamos de Vértigo. Está el suspense ahí, ¿no? Y la intriga ya en la música. La película que juega con ese, con el tema del doble, cuenta la historia de un detective, también, de nuevo, James Stewart, ¿no? Que espía a la mujer de un amigo suyo. Well, you fell into San Francisco Bay. I tried to dry your hair as best I could. Your things are in the kitchen. They'll be dry in a few minutes. Come on over by the fire. ¿Y Vértigo qué tal, Carlos? Mira, ¿recomendable también para niños? Ya no, ya es más compleja, ¿no? Ya incluso es la obsesión que la tenía él también por las actrices rubias, ¿no? Con Kim Novak, y por la cual pues tuvo algunos problemas después también con Tippi Hedren, ¿no? Pero yo lo que te diría es que siendo intelectualmente la película más compleja y reconocida como la mejor, yo de esa misma época me quedo con La muerte en los talones. Fíjate que es la película que... Y escena mítica además, ¿no? Y por ese tema visual también, y también por el sentido del humor, que Vértigo, a pesar de que también tiene algún momento, carece un poco de él. Es una película más autoconsciente de ser una película importante. Y a mí eso es lo que me hace, pues que a pesar de ser una obra maestra, personalmente me vincule más con la muerte. Oye, esto de la obsesión por las actrices rubias, yo leí una vez, no sé si tú lo habrás oído, que le cambió el carácter al final de su carrera, se notó también en las últimas películas. Y cuentan que para Topaz, una de las últimas, sonó la actriz Teresa Gimpera, la actriz española Teresa Gimpera, que hablaba muy bien inglés. Y cuentan que siguiendo los consejos de su agente se presentó a la prueba de casting teñida de rubio, pero ya a Hitchcock aquello ya no le gustó, y de hecho acabó eligiendo a otra actriz que era completamente morena, ¿no? Vamos a seguir este recorrido por Hitchcock. 2 años después de Vértigo llega, la que quizás es la escena más popular, y no hace falta ni decir el nombre porque con la música... Me río porque se me están poniendo los pelos de punta con los violines y esos gritos de la ducha. Estamos hablando, lógicamente, de Psicosis,
dividida en dos partes, ¿no? La primera, bueno, se habla del robo de una bolsa de dinero y la segunda ya es la historia truculenta sobre ese asesino, ¿no? Que se disfraza pues de las dos Perkins. mitades son absolutamente geniales. También es otra película que abre un recuerdo para el spoiler, ¿no? Era muy común en los cines que las cartitas en los papelitos que te daban en los programas de mano que daban en los cines se recomendase, por favor, no cuenten ustedes el final, porque esto es algo que es muy importante para mantener la tensión de la película, ¿no? Y él lo lograba, obviamente, ¿no? Y yo creo que esta película es también con un trasfondo importante, psicológico y de generación, claro, de entender cómo funciona la mente de un asesino, ¿no? Así que ese Anthony Perkins está yo creo que nunca pudo evitar que le viéramos con cara de loco en casi todas sus películas, incluso en las posteriores, ¿no? Porque era muy joven. Esos papeles que marcan la carrera de un actor. Totalmente. ¿no? Totalmente. Qué bueno que se intentara combatir el spoiler ya en esa época y de esta manera, ¿no? Tan artesanal, además, quizá. Obviamente. Pero fíjate, hablábamos antes de lo de la voz, cómo su voz está en muchos sitios, porque es verdad que más allá del cine, pues tuvo su etapa televisiva, ¿no? Con esos episodios de suspense y terror que dirigía en ese programa que se llamó Alfred Hitchcock Presenta. También inconfundible la música, y a toda una generación nos lleva a un... Y fíjate que creo lleva que era los incorporado... lunes por la noche, creo que era. Exactamente, Tele que lleva, ¿no? y había un ciclo también, todos hemos podido ver estas películas en la televisión pública, algo que es de agradecer, ¿no? Hoy en día, fíjate que probablemente están casi todas a disposición en todas las plataformas o en varias plataformas, pero la gente no acude tanto a estas películas, ¿no? Fíjate que el documental de Mark Cousins, que es una lección de cine y que está fenomenal, lo que además te lleva es a las ganas locas de volver a ver estas películas, igual que escuchar todos estos documentos sonoros que estáis sacando, ¿no? Porque la verdad es que es tremendo. Él, la televisión, convivió con ella sin ningún problema, entonces es verdad que no tenía la buena prensa que tiene desde hace unos años y él convivió con ella porque veía un vehículo para poder contar historias en píldoras, ¿no? Que es lo que hacía. Sí. Y luego pues él, que tenía su ego, también aparecía presentándolas con mucho sentido del humor, y ese vincular el misterio con el sentido del humor a mí me parece que es una fórmula perfecta e insuperable. Y fíjate, hemos recuperado también esta labor de tirar de archivo. Uno de los capítulos estaba basado en un cuento de Roald Dahl, que luego se hizo mucho más famoso, ¿no? En ese cuento una mujer mata a su marido por accidente con una pata de cordero congelada. La mujer decide cocinar esa pata de cordero y dársela a los policías que están investigando ese crimen para, de alguna manera deshacerse de las pruebas. There's something fishy about this case. Go on. I don't believe there ever was a fight in this room. I think someone purposely fixed it up afterwards to make it look as though there'd been one. You do? I'll tell you why. It isn't humanly possible to club a man hard on the back. Porque la imaginación de Hitchcock y es esa idea de que alguien mata a su marido con una pata de cordero, igual está luego en el cine español, ¿no? Hay alguna Almodóvar, Díaz Luna. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, jamón, Carmen Maura? ¿no? Llevado a nuestro, ¿no? a nuestro principal pata, digamos, comestible. Exacto, del cordero al jamón, del cine de Hitchcock al cine de Almodóvar. Hay otra anécdota, fíjate, de su última etapa, que quizás es la menos conocida, has recordado antes Tu Topaz. Sí. Yo hay una película que me parece que se puede recuperar hoy perfectamente, que se llama Frenesí, que es espléndida y también tiene una escena muy divertida que tiene que ver con comer y con una comida en casa del inspector de policía que investiga a este asesino, otro de los serial killers modernos o que él logró modernizar, digamos. Luego fíjate que tenía fama también de ser sus rodajes complicados porque era muy bromista, y hablando ahora del cordero, también en una de sus primeras películas, en Matrimonio Original, cuentan que se presentó al rodaje con un rebaño de ovejas porque había escuchado que una de las actrices se quejaba porque trataba a los actores como si fueran un rebaño. Esa película, curiosamente, además, fíjate, también es muy recomendable y muy reivindicable porque es probablemente la única comedia pura, es una comedia, entre comillas, romántica, un poco loca, que hizo. No son todo, digamos, películas de suspense, intriga. En este caso esa también tiene... Daba para todo. Nos hemos alargado con Hitchcock porque es uno de los grandes, pero bueno, hay más estrenos.
Y esto que suena es la banda sonora de, bueno, una película de superhéroes, también pensando en los chavales, ¿no? Lo nuevo de la franquicia DC, Blue Beetle, cuenta la historia de Jaime Reyes, un joven estudiante que consigue superpoderes tras descubrir una antigua reliquia alienígena en forma de escarabajo. Excuse me, Mr. Reyes. You finished scraping the gum off that lounger or what? Ay. Ahora todo me parece inalcanzable. Pero si tú eres un suertudo. Eres Jaime. ¡Jaime! ¡Jaime! Apenas salen de casa. Jimmy. Bueno, Jaime Reyes, un nuevo superhéroe de la misma franquicia que Superman, Batman o muchos otros, ¿no? Latino. Es verdad que DC no ha tenido quizá tanta suerte como Marvel a la hora de llevar al cine sus superhéroes, y este es un superhéroe un poco de repertorio, es un poco que han rebuscado un poco entre los superhéroes de esos que ha ido cambiando de editorial muchas veces, que casi su carácter está por formarse porque digamos que en sí el personaje no tiene una identidad muy hecha porque ha cambiado tanto, ¿no? Es más el personaje, el nombre y la apariencia, y luego y aquí que está Susan Sarandon como villana, digamos. Ese es un poco Susan Sarandon es un atractivo para la película, ¿no? Sí, lo es. Oye, y hablando de recomendaciones y de cine infantil, decías antes La Ventana Indiscreta, como bien sabes hemos abierto la ventana hablando de la educación y el cine, de cómo se trata el cine para chavales. ¿Alguna película más que se te venga a la cabeza? Pues mira, para que hemos dicho antes, ¿no? La Ventana Indiscreta es una peli que funciona fenomenal, y yo creo que aunque parezca quizá un poco duro, yo creo que Chaplin, por ejemplo, El Chico, funciona perfectamente. Los chavales entran perfectamente. Además, contrasta un poco con la cultura del impacto que tenemos ahora mismo, de las redes sociales, TikTok, YouTube, de la inmediatez segundos, y el estímulo inmediato, ¿no? No me interesa algo, paso a lo siguiente. Para eso yo creo que, bueno, de alguna manera hay que intentar en casa también educar en eso, en la imagen, y hay que, bueno, poner un poco de paciencia para ver con los hijos y que ellos también la tengan, bueno, enseñarles según qué cosas. Si tú aguantas un poquito más de lo que hoy ya no quiero ver más, vamos a aguantar un poquito más, eso al final lo van a notar. Segunda referencia al cine mudo, ¿no? que hacemos en el programa de hoy. Vamos con un último estreno de esta semana. Estamos saliendo a estreno de cine francés por semana. Este viernes llega Pequeñas Casualidades, una película que nos sitúa en París, año 2052, y allí Julia, una anciana de 80 años, reflexiona sobre su vida y cómo podría haber ido por otros caminos, tomando otras decisiones, cambiando la toma de pequeñas decisiones. Les grands tournants de notre existence Et voilà, bonne journée. Au revoir. sont dus à de petits hasards. Si jamais Los grandes desvíos de nuestra existencia Aquí tienes. Adiós. son totalmente casuales. Si ese día no me hubiera caído un libro, Julia, ¿hubiera conocido a Paul? ¿O mi vida hubiera tomado otra dirección? Pues eso, Pequeñas Casualidades, Carlos. El tiempo y los viajes, no viajes en el tiempo, sino cómo el azar influye en nuestras decisiones, es algo que el cine ha utilizado muchísimo como argumento. Recordaremos Woody Allen en Match Point, por ejemplo, ¿no? Claro. Curiosamente, la protagonista de esta película, Lou Delage, apúntense este nombre porque es otra de esas actrices que va a pegar muy fuerte, ya lo hace en el cine francés, y ahora es la protagonista de la próxima película de Woody Allen, que curiosamente tiene algo que ver con eso, porque se llama Golpe de Suerte, pero en este caso Lou Delage lo que hace es eso, no viajar en el tiempo, sino ir atrás y ver qué hubiera pasado si, ¿no? Si lo que antes era cara ahora es cruz, si ese semáforo en rojo que pasaste hubiera pasado un coche. Bueno, recuerda un poquito a esa película que se llama Una cuestión de tiempo, que era en términos de comedia. Esto es un drama, pero la película está muy bien llevada, está muy bien interpretada. A mí me ha parecido una sorpresa el cine francés. Lo que nos llega aquí como con mucho autobombo muchas veces es una comedia más o menos graciosa, con muchos millones de espectadores, pero esta tiene además un reparto estupendo con Denis Podalides, con Isabel Carré. Es una película que no está mal, es una película, digamos, media, de las que cada vez se estrenan menos, eso hay que decirlo, y la peli funciona. Y atentos a esta Lou Delage para sucesivas entregas, por ejemplo, la película próxima de Woody Allen. Pues apuntamos el nombre, apuntamos la recomendación, pero hoy, Carlos, vamos a cerrar con una canción del cine británico. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Y lo hacemos con el tema final de la película La vida de Brian, porque justo hoy se cumplen 44 años del estreno de esta maravilla de los Monty Python. No sé si has visto la escena del funeral de uno de ellos, de Graham Chapman, que están todos ellos y empiezan... Es muy, muy emocionante. Si alguien no lo ha visto, una recomendación, buscarlo en YouTube. El humor inteligente y incluso al momento de la muerte. El momento de la ¿no? muerte, pero empiezan a cantar amigo, ¿no? esta canción y claro, aquello cambia, ves las sonrisas de la gente, claro, recordando más que la muerte, pues lo que ha sido la vida, ¿no? De su compañero y de esta gran película, ¿no? Que siempre queda ahí. Y sobre todo, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué habrán hecho los romanos? No sí, sé. Pero aparte de eso... Carlos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, Rafa. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.